Hola a todos y bienvenidos una vez más. En este cuarto capítulo de nuestra serie sobre la Reforma Católica, nos enfocaremos en uno de los eventos más importantes de este periodo, el Concilio de Trento. ¿Qué decisiones tomó la Iglesia en respuesta a la Reforma Protestante? ¿Cómo moldeó este concilio la doctrina, la liturgia y la estructura de la Iglesia de Roma? Acompáñenme mientras exploramos este momento clave en la historia del cristianismo. Recordamos que Lutero y varios otros reformadores apelaron repetidamente a un concilio universal. Sin embargo, durante los primeros años de la era de los reformadores, los papas se opusieron a la convocación de tal asamblea, pues temían que renaciera el viejo espíritu del conciliarismo del siglo XV, que sostenía que la autoridad de un concilio universal era superior a la del Papa. En consecuencia, no fue sino en tiempos de Pablo III, tras la ruptura definitiva entre protestantes y católicos, cuando se empezó a pensar seriamente en la posibilidad de un concilio universal convocado por el Papa. Tras largas idas y venidas, que no es necesario relatar aquí, el concilio se reunió por fin en Trento en diciembre de 1545. Carlos V había insistido en que la asamblea tuviera lugar en territorio que le perteneciera, y fue por ello que se escogió esa ciudad del norte de Italia, que era parte del imperio. Al principio la asistencia fue escasísima, pues, aparte de los 3 legados papales, se reunieron en Trento 31 prelados. Y aún al final del concilio, en 1563, los prelados presentes eran solamente 213. Hasta entonces, los grandes concilios de la Iglesia se habían dedicado a resolver unos pocos problemas o a discutir y condenar una doctrina determinada. Pero las cuestiones que planteaban los protestantes eran tan fundamentales y la Iglesia estaba en tal necesidad de reforma que el concilio no se limitó a condenar el protestantismo, sino que discutió toda clase de doctrinas, al tiempo que se dedicó a reformar las costumbres del clero. La historia de este sínodo, considerado por los católicos romanos el 19º concilio ecuménico, fue harto accidentado. Cuando Pablo III se sintió fuerte y sus relaciones con Carlos V se volvieron más tensas que de costumbre, le ordenó a la asamblea que se trasladara a los estados papales. Pero el emperador les prohibió a sus obispos que se movieran de Trento, y a la postre el concilio tuvo que ser suspendido en 1547. 4 años después, en mayo de 1551, se reunió de nuevo, pero tuvo que volverse a suspender al año siguiente, cuando estallaron las hostilidades entre Carlos V y los protestantes alemanes. El próximo papa, Pablo IV, estaba interesado en llevar adelante la reforma, pero no quería dejarse dominar por los españoles y por tanto le pareció sabio no volver a convocar el sínodo. Por fin, en 1562, los obispos se reunieron otra vez y terminaron sus sesiones en 1563. Luego, el concilio duró desde 1545 hasta 1563, aunque estuvo en receso durante la mayor parte de ese tiempo. Los decretos del Concilio de Trento son demasiado numerosos para resumirlos aquí. Por una parte, se ocupó de reformar la Iglesia, exigiendo que los obispos vivieran en sus sedes, prohibiendo el pluralismo, regulando las obligaciones del clero y estableciendo seminarios para la mejor preparación del ministerio. Por otra parte, se dedicó a condenar las doctrinas protestantes. En ese sentido, el concilio declaró que la traducción latina de la Biblia conocida como Vulgata era suficiente para cualquier discusión dogmática, que la tradición tenía una autoridad paralela a la de las Escrituras, que los sacramentos son al menos 7, que la misa es un verdadero sacrificio que puede ofrecerse en beneficio de los muertos
que en ella no es necesario que todos reciban tanto el pan como el vino, que la justificación es el resultado de la colaboración entre la gracia y el creyente mediante los méritos de las buenas obras, etc. Aquel concilio, a pesar de su historia accidentada, del escaso número de prelados que asistieron y de los obstáculos que varios soberanos pusieron antes de permitir que los decretos fueran promulgados en sus territorios, marcó el nacimiento de la Iglesia Católica moderna. Esta no era exactamente igual que la Iglesia medieval, contra cuyas costumbres protestó Lutero, sino que era un nuevo fenómeno, producto en parte de una reacción contra el protestantismo. Durante los próximos 4 siglos, esa reacción sería tal que la Iglesia romana se vería imposibilitada de aceptar el hecho de que muchos de los elementos de la Reforma protestante rechazados en Trento tenían profundas raíces en la tradición cristiana. Como veremos más adelante, quizás ese sea el descubrimiento más importante que el catolicismo romano ha hecho en el siglo XX. Gracias por acompañarme en este análisis del Concilio de Trento. Este evento nos recuerda cómo los hombres intentan definir su relación con Dios, pero la verdadera solución no está en los concilios ni en los decretos humanos, sino en Cristo. Solo Él puede reconciliarnos con el Padre por medio de su sacrificio en la cruz. Si aún no has entregado tu vida a Jesús, te invito hoy a arrepentirte y creer en el Evangelio, pues en Él hay perdón, vida y esperanza eterna. Un saludo y nos vemos en el próximo video.